Este tema del querigma es muy importante nosotros pues tenerlos bien claros, y de hecho el tema anterior, que fue el señorío de Cristo, ¿verdad? Tenemos que tenemos que tener en claro que nuestro Señor, bueno, en griego es Kyrios, ¿ok? Kyrios, que es la traducción de que le hicieron al griego. Recuerden que las Sagradas Escrituras originariamente fue escrita en arameo, luego fue algunas escritos en griego y así sucesivamente después fueron transcurridas. Ahora bien, se ha hablado mucho, obviamente también se tocó por ahí el capítulo de Génesis 1, versículo del 1 al 2, que nos dice claramente que el Espíritu Santo ha sido siempre el artífice de todos nosotros, el artífice de la vida. Es decir, desde el principio del tiempo, el Espíritu Santo ha obrado en todo lo que tiene que ver con la creación. De hecho, hay un pasaje bíblico que me gustaría compartir con ustedes en este momento, que dice, en Mateo 12, versículo 31, nos dicen claramente: por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo y nosotros empezamos a ser apóstatas de la fe. ¿Qué es apóstata? Jugar con la fe. Lamentándolo mucho, les voy a, digamos, a colocar un ejemplo de vida cuando por lo menos estuve en la iglesia pentecostal. Fue poco tiempo, ¿no? En la Pentecostal Unida. Pero ahí vi, y en otras iglesias que también pues medio asistí por ahí para ver cómo era la cuestión. Y allá se juega mucho con el Espíritu Santo, lamentándolo mucho. Ellos dicen que adoran al Espíritu Santo, adoran a Cristo. Hay algunas iglesias que sí creen en el Espíritu Santo, otras que no. Entonces, ellos juegan con el Espíritu Santo cuando dicen que estar inmersos en el Espíritu Santo y que el don de lenguas es brincar como chapulines, como dicen por ahí, y estar hablando cosas balbuceadas sin sentido. Eso es jugar con el Espíritu Santo, lamentándolo mucho. Y ellos se sostienen con el versículo que dijeron hace poco sobre cuando el Espíritu descendió a los apóstoles y hablaron en lenguas. Ellos creen que hablar en lenguas es hablar cosas que no se le entienden a los demás. Parece que no han leído completo, porque precisamente cuando alguien predica la palabra de Dios y lo entienden niños, pues personas adultas, hasta personas que tengan alguna discapacidad psicológica, por así decirlo, si todo el mundo te entiende, estás inundado con el Espíritu Santo. ¿Ven? Por eso a veces uno de repente a veces se sorprende, porque de repente a veces cuando uno habla sobre este tipo de temas y de repente las personas los entienden, ahí se ve la palabra de Dios. Ahora bien, se ha dicho que para poder estar con el Espíritu de Dios y tal, tenemos que amarlo y tal, pero también tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Para poder amar a algo, tenemos que estudiar, conocerlo. No podemos amar a algo si nosotros no conocemos. Bien, nos dice aquí en las Sagradas Escrituras, en Segunda de Pedro 1, versículo 21, nos dice lo siguiente: porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Por eso la Escritura no podemos, cuando la vamos a estudiar, no podemos estudiarla fragmentadamente. Ejemplo, sacando versículos de contexto, porque como dice el dicho, texto sin contexto es puro pretexto. Y eso es lo que, lamentándolo muchas personas hacen, sobre todo las iglesias que están fuera de la iglesia católica.
Por eso no podemos dejarnos endulzar la oreja cuando alguien debajo, con una Biblia debajo de la axila, nos dice muy bonito de Dios, que tal y esto, que aquello y que el otro. No podemos nosotros caer en el juego de ellos, ¿ok? Podemos escucharlo, sí, para poder nosotros entender, porque por eso, digamos que yo he aprendido, porque he escuchado a esa gente. Yo he escuchado a esa gente, he andado con ellos y yo sé por dónde ya va la situación ahí. Bien, ahora, sabemos que desde el principio de los tiempos el Espíritu Santo ha obrado, como ya dije anteriormente, sobre todo pues con la creación del mundo, ¿no? Que digamos, cuando la creación del mundo, cuando el autor lo escribió, es prácticamente como una especie de poema. El escritor más o menos se imaginó como una especie de evento de baja el telón, sube el telón, ¿ves? Por eso el primer día se creó tal y así sucesivamente, ¿ok? Para entender eso también tenemos que saber, tener en cuenta que la Sagrada Escritura no es un libro de ciencias, no es un libro que cualquier número, cualquier especificación es así, sino tiene uno que saberlo estudiar, ¿ok? Bien, ahora bien, en Lucas 1, vámonos por acá, en Lucas 1, versículo 35. Lucas 1, versículo 35, es donde ocurre otro evento histórico que pues es muy importante para nuestra salvación, ya que pues nos dice, el ángel le respondió, como lo citó la hermana aquí, el ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Esto pues precisamente es cuando el ángel Gabriel tuvo su encuentro con nuestra madre, que le dijo Dios te salve. A veces, lamentándolo mucho, los protestantes dicen que cuando le dijo Dios te salve porque la va a salvar a ella. Es algo totalmente descabellado pensar así. Exactamente, es un saludo de la realeza. Ahora bien, otro evento que pues también tiene mucha importancia en lo que es la historia de la salvación, lo podemos constatar en Mateo 3, versículo 16. Ok, por aquí dice lo siguiente. Ando un poco también con gripe y por eso pues ando... Bueno, dice, apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio el Espíritu Santo de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. ¿Ok? Este es otro acontecimiento muy importante para la historia de la salvación. Recordemos que las Sagradas Escrituras es el libro que nos narra la historia de la salvación. Entonces, acá está bien claro lo que acontece en el momento de las Sagradas Escrituras. Por eso lo que dijo nuestra hermana, no me acuerdo quién fue, que tenemos nosotros que tener bien una conciencia. Si por lo menos a uno lo escogen como padrino o como de repente, si hasta uno va a bautizar a un hijo de uno, ese acto tiene que ser un acto que se debe hacer de manera muy espiritual. Lamentándolo mucho, el mundo pues lo entiende al revés. A veces cuando uno va a la iglesia y uno ve mucha gente, entonces pues más bien se ven algunos hasta ya con olor a alcohólicos, y entonces pues no debiera ser, porque es un acto completamente sagrado, lo mismo que un matrimonio y los otros eventos que se realizan dentro de la iglesia. Hay una reflexión del cantante Martín Valverde, que dice que a veces las personas se preocupan mucho por la rumba, por la pachanga y tal, pero no se preocupan en sí por los personajes principales del evento como tal. No saben si en verdad ese matrimonio está pues, bien constituido espiritualmente, ¿no?
Y es por eso lamentable, y es por eso que muchos matrimonios hoy en día, pues, no duran mucho. Así es. Ahora, un punto muy importante que quiero tocar acá. Vámonos a Mateo 4. Mateo 4, versículos del 1 al 4. Aquí pasa un evento muy importante que quiero que lo interioricen y se los traspasen, o sea, se los interioricen ustedes mismos como si fueran ustedes los actores de este evento. Dice aquí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el demonio. Fíjense aquí lo que está pasando aquí, algo muy importante. A veces nosotros en la vida pensamos que cuando estamos nosotros en un grupo, cuando estamos nosotros todo el tiempo metidos en la iglesia, de hecho eso yo lo aprendí cuando estuve en el seminario, fue corto tiempo, pero lo aprendí. Cuando yo ingresé en el seminario, pues yo era, como se dice por ahí, un mocoso y no tenía mucha formación como tal. Y precisamente ingresé al seminario algo así como para escapar un poco de problemas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando fui para allá, los frailes empezaron a decirme que si ustedes vienen para acá para escapar de los problemas, están muy equivocados. Exactamente. Y entonces, oye, fue algo que me impactó y en verdad fue así. Empecé a ver algunos problemas y tal, y entonces pues, oye, y eso pues me tambaleó la fe y ya ustedes saben el cuento, lo que yo les comenté la otra vez, ¿no? Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador acercándose le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. A veces el tentador nos dice también este tipo de cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cuando de repente estamos en este camino espiritual, cuando estamos en esta conversión, entonces siempre se nos van metiendo como que esas tentaciones y nos dicen: oye, pero puedes hacer esto. El mundo a veces nos dicen, una vez al año no hace daño, entonces pues dale, entonces bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y entonces pues a veces, lamentándolo mucho, a veces uno pues cae, ¿no? Y eso pasa precisamente con el apóstol Pedro en Marcos 4, versículo 40. Vamos a leerlo desde el 39. Dice: los despertaron y le dijeron, no, desde el 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Nosotros a veces, pues decimos siempre que pues estamos con Cristo, que tal y eso, pero a veces Cristo como que se queda un poco como que dormido, como para ver cómo está nuestra fe. Porque cuando nosotros estamos con el Espíritu Santo, en verdad, a veces se nos presentan muchas pruebas, como estaba diciendo en este momento. Entonces, dice, lo despertaron y le dijeron, ok, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? A veces nosotros decimos eso. Mucho cuando estamos de repente en situaciones que, como con un nudo en la garganta, que de repente no sabemos qué hacer. A veces nos sentimos como que oramos y a veces nos sentimos como que que Dios nos está escuchando, ¿ves? Entonces a veces nos pasa lo mismo que a los apóstoles, cuando le decimos, no te importa que nos ahoguemos. Despertándose, él increpó al viento y le dijo al mar: silencio, cállate. Y el viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Eso pues prácticamente acá nos está diciendo que si nosotros tenemos, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos una fe robusta? Precisamente cuando nosotros tenemos más fe y menos miedo. Cuando nosotros tenemos el miedo, lamentándolo mucho, es porque la fe está muy opacada en ese momento. Muy débil. Ahora bien, nos dice los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En 1 Corintios 6, versículo 19. Sí, nos dicen: ¿o no saben que sus cuerpos son, vamos primero con son templo del Espíritu Santo,
que habita en ustedes y que han recibido de Dios. Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, ¿ok? A veces nosotros caemos en el error de decir de que nosotros somos dueños de todo. Nosotros somos dueños de todo, ¿qué tal? Y eso, y aquí prácticamente nos está diciendo lo contrario. Entonces, aquí dice, a ver, en los dones del Espíritu Santo. Bien, en Gálatas 5:22, por el contrario, dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría y paz, magnanimidad, ¿ok? Afabilidad, bondad y confianza. Nosotros ¿cómo sabemos que una persona está pues con el Espíritu Santo, como dijo la hermana acá, Rosalba? Es cuando cumple con todo esto. Ahora bien, cuando sabemos que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nos vamos un poquito más atrás al versículo 20 que nos dice, cuando... ¿Ah? ¿Sí? Exactamente. Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje. Vamos a explicar un poco lo que es la fornicación, ya que pues, ¿no? Ok. La idolatría y las supersticiones, las enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismo, disensiones, ¿ok? A veces, lamentándolo mucho, sin saber, nosotros a veces hacemos esto que a veces y no nos damos cuenta. Y es lamentable porque a veces cuando no lo detectamos, están de repente personas como... las chicas aquí presentes y tal, que de repente los ven a uno por aquí y de repente lo ven a uno haciendo ese tipo de cosas y entonces ya no se las pasa en la iglesia y tal. Entonces pues, ¿cómo es eso? Y entonces pues por eso a veces ese tipo de personas pues pierden la fe y entonces dicen, no, yo no voy para la iglesia porque ahí dicen que Dios tal y van, y cuando salen son hasta peores todavía, porque van, escuchan la palabra y salen y entonces son como que hasta peores. Entonces pues por eso tenemos que, como dice hay una parte que dice que hay que pues predicar con la palabra, y entonces, con los ejemplos, no solamente decir Señor, Señor, tal y eso y aquello, sino más que todo, más allá del hablar, predicar con nuestro ejemplo. Amén. Amén. Amén.